Las mañanas siempre habían sido un ritual tranquilo para Patricia y Roberta, un acuerdo tácito para empezar el día con calma y sin interrupciones innecesarias. El aroma a café recién hecho llenaba la cocina, y el vapor se elevaba en el aire mientras Patricia se abrochaba los puños de su impecable blazer negro. Frente a ella, Roberta estaba sentada con una mano en su taza y la otra revisando documentos legales en su teléfono. Durante años, esta rutina había sido suficiente, cómoda, predecible, pero últimamente, algo se sentía diferente. El espacio entre ellas, antes lleno de conversaciones informales y caricias prolongadas, ahora se sentía opacado por el silencio. Patricia notó la tensión en los hombros de Roberta, el ligero fruncimiento entre sus cejas. Mientras leía, consideró preguntar al respecto, pero lo pensó mejor. Roberta hablaría cuando estuviera lista, así era como siempre habían operado. Entonces Roberta apretó el teléfono con más fuerza, fijó la mirada y la fijó en la pantalla. El destello de incomodidad no pasó desapercibido. Algo anda mal, pensó Patricia. Preguntó, ajustándose la chaqueta, manteniendo un tono sereno. Roberta dudó, con el pulgar sobre la pantalla, antes de finalmente colgar el teléfono. Se está reabriendo un caso antiguo, dijo con voz cuidadosamente neutral. Patricia arqueó una ceja. ¿Conocemos a alguien? Roberta forzó una pequeña sonrisa tensa. Sí, yo. Por un momento, Patricia no reaccionó. Luego, lentamente, dejó su taza de café. ¿El caso? Roberta asintió, apartando la mirada como si las paredes de la cocina de repente albergaran algo de gran interés. Se hizo un silencio entre ellas, afuera, apenas se percibía el portazo de un coche y el ladrido de un perro. Nunca hablaron de ese caso. Había quedado enterrado, abandonado en el pasado, donde pertenecía, donde debería haber permanecido. Pero ahora, su sombra se extendía sobre ellos una vez más, abriéndose paso de nuevo en su vida cuidadosamente construida. Patricia inhaló profundamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Quién lo está presionando? Alida, murmuró Roberta, frotándose la sien. Patricia exhaló bruscamente por la nariz. Claro que fue Alida, la tenaz fiscal que nunca aceptó del todo el resultado, que Roberta se había marchado con la licencia intacta. Mira, dijo Roberta, poniéndose de pie y sacándose las migas inexistentes de los pantalones. Tengo el día completo. Te veo esta noche. Patricia observó a su esposa un buen rato, buscando algo bajo su expresión contenida. Sí, dijo finalmente. Esta noche. Tomó la mano de Roberta y rozó sus dedos con los suyos, una silenciosa señal de consuelo. Por un segundo, Roberta dudó, luego le devolvió el apretón. Era algo, mientras Patricia se dirigía al juzgado, su mente no dejaba de recordar ese destello de tensión en el rostro de Roberta. Algo le decía que no se trataba de una simple batalla legal. Era algo personal, y los casos personales suelen desmoronarse, incluso las defensas más sólidas. Simplemente no estaba segura de si la suya se sostendría. Para cuando Roberta llegó a su oficina, el peso en su pecho solo se había acrecentado. Cerró la puerta tras ella, exhalando lentamente mientras se apoyaba en ella. Durante años, se había dicho a sí misma que había superado esto, a él, las acusaciones, la humillación. Pero ahora, con Alida hurgando en viejas heridas, ya sentía el pasado apretándose en su garganta como una soga. Su asistente, Carla, se asomó. Buenos días, jefe. Tiene una llamada. Ahora no, dijo Roberta frotándose la sien. Carla dudó, pero asintió y cerró la puerta. En su escritorio, Roberta sacó el último aviso judicial. Allí estaba, escrito en blanco y negro, asterisco Estado contra Ferrera, solicitud de reapertura asterisco. El solo hecho de volver a ver su nombre en ese contexto le revolvió el estómago. Apenas tuvo tiempo de procesarlo cuando su jefa, Patricia, la llamó. La voz de Patricia sonaba controlada, pero había un matiz de preocupación. ¿Estás bien? Claro,
respondió Roberta, tras una pausa. Entonces, no suenas bien. Roberta soltó una risa hueca. ¿Lo estarías? Se hizo un silencio entre ellos. Patricia nunca había sido de las que se apresuraban. Finalmente, dijo con un tono más suave, deberías habérmelo dicho antes. Roberta dudó. Pensé que ya había terminado. ¿Qué se suponía que debía decirle? Oye, cariño, ¿recuerdas aquella vez que mi carrera casi se derrumba? Resulta que no fue lo suficientemente traumático la primera vez, así que lo vamos a repetir. Roberta, ese tono, mesurado, tranquilo, judicial, la irritaba como solo alguien a quien querías podía lograr. No lo entiendes, murmuró Roberta, apretándose el puente de la nariz. Estabas ahí arriba, en bata, intocable, viéndolo pasar. ¿Viste lo que me hizo? Patricia suspiró al otro lado. Lo sé. ¿Pero lo hizo? ¿De verdad? El caso casi le costó todo a Roberta. Un excliente, Mariana, la acusó de mala conducta, alegando que Roberta influyó en su testimonio para proteger a otro acosado. Había sido mentira, por supuesto, pero las mentiras bien fundadas solían descontrolarse. Almeida se abalanzó sobre ella. Durante 4 meses, intentaron convertirla en un ejemplo, tildándola de simple abogada defensora corrupta, dispuesta a manipular la verdad para obtener un veredicto. Patricia observó desde el estrado del juez, intocable y neutral, siguiendo la ley como algo sagrado e inquebrantable. Roberta sabía que no estaba siendo justa. Patricia la había apoyado, pero no como ella necesitaba. Ahora, años después, todo volvía a la realidad. Tengo que irme, dijo Roberta, con la voz más cortante de lo que pretendía. Nos vemos en casa. Patricia dudó, pero no insistió. De acuerdo. Hablamos luego. Cuando Roberta colgó, se cubrió la cara con las manos. Hablar después no solucionaría el problema, porque la verdad era que no estaba segura de haber perdonado del todo a Patricia por quedarse de brazos cruzados viéndola sufrir. Patricia estaba sentada en su silla, con los dedos ligeramente entrelazados, observando el gesto de reabrir el caso. Las palabras se le nublaron un poco, no por el cansancio, sino por el peso de su significado. Había visto muchos casos regresar de las profundidades, pero este se sentía tan personal que le revolvió el estómago. Un golpe en la puerta la interrumpió. Pase, llamó. La puerta se abrió y entró Almeida. Su presencia fue tan inoportuna como siempre, pero Patricia mantuvo una expresión impasible. Su señoría, saludó, con esa exasperante mezcla de arrogancia y cortesía en su voz. Supongo que ha visto la moción. Patricia asintió levemente. Sí. Se sentó frente a ella sin invitación, alisándose una arruga inexistente del traje. No es nada personal, claro, dijo, observándola atentamente. Solo me interesa la justicia. Patricia arqueó una ceja. Esa es una forma conveniente de decir que se está desenterrando un caso sin resolver. Almeida rió entre dientes. Ambos sabemos que este caso nunca llegó a cerrarse. Se ocultó. Y ahora, por fin, tenemos la oportunidad de corregir ese error. Patricia ni pestañeó. ¿Un error? Sabes que Roberta nunca fue investigada adecuadamente, dijo con suavidad. Las acusaciones eran lo suficientemente graves como para justificar algo más que una audiencia a puerta cerrada y un tirón de orejas. Apretó la mandíbula. No había pruebas de mala conducta. No había pruebas de que encontráramos. Almeida corrigió. Eso no significa que no haya sucedido. Patricia inhaló por la nariz, controlando sus emociones. Confío en que llevará a cabo su investigación con imparcialidad, por supuesto. Almeida se puso de pie. Aunque debo advertirle, señoría, que esta vez la gente estará observando de cerca. Después de todo, está casado con el acusado. Patricia no reaccionó, aunque sus palabras dieron en el blanco. Que tengas un buen día, añadió antes de salir de su oficina. En cuanto se cerró la puerta,
Dejó escapar un suspiro lento y mesurado. Tenía razón, la gente le estaría observando. Cada decisión suya en este caso sería examinada, cada fallo cuestionado. Por primera vez en su carrera, Patricia no estaba segura de poder separar al juez de su esposa. Roberta caminaba de un lado a otro por su oficina, agarrando el bolígrafo con tanta fuerza que le dolían los nudillos. Había pasado las últimas 2 horas revisando los expedientes originales, buscando el porqué de todo esto. ¿Qué había cambiado? ¿Qué había despertado el repentino interés en un caso que se daba por cerrado hacía años? Se oyó un suave golpe. Carla se asomó. «Hay alguien aquí que quiere verte». «¿Quién?», preguntó Roberta. «Mariana». Roberta se quedó paralizada. De todas las personas a las que esperaba enfrentarse hoy, Mariana, la mujer cuyo falso testimonio casi la destruyó, no había sido una de ellas. Tragándose la sorpresa, asintió. «Que pase». Un momento después, Mariana entró. Parecía mayor, más cansada. El peso del tiempo se notaba en la ligera caída de sus hombros. «Roberta», dijo, con una voz más baja de lo que Roberta recordaba. Roberta se cruzó de brazos. «Supongo que estás aquí para explicarme por qué mi vida se está volviendo loca otra vez». Mariana dudó y luego exhaló. «Nunca dije toda la verdad». A Roberta se le aceleró el pulso. «¿Qué significa eso?». Mariana la miró a los ojos. «Significa que te tendieron una trampa». Las palabras la golpearon como una bofetada, y por primera vez en mucho tiempo, Roberta sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró fijamente a Mariana, mientras su mente luchaba por asimilar las palabras que acababan de salir de su boca. «¿Te tendieron una trampa?». De repente, la oficina se sintió más pequeña, las paredes se cerraron sobre ella, mientras el peso del pasado regresaba con fuerza. «Explícame», exigió Roberta, en voz baja y controlada. Mariana dudó, revolviéndose en su asiento. En aquel entonces, tenía miedo. Creía que no tenía otra opción. Roberta apretó la mandíbula. «¿Una decisión sobre qué?». Mariana admitió, «Una decisión sobre mentir». «Me presionaron para decir, me inculcaste para que pareciera culpable». Presión. Esa palabra siempre había rondado en la mente de Roberta, pero nunca había podido demostrarlo. «¿Quién?». Mariana se miró las manos. «Alida». El nombre provocó una oleada de furia fría en las venas de Roberta. Claro, pensó. Claro que había sido él. Siempre la había perseguido, siempre esperando el momento perfecto para derribarla. La primera vez, casi lo logró. Ahora, años después, ha vuelto para otra ronda. Roberta respiró hondo para tranquilizarse. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». «Porque ya no puedo vivir con ello. Y porque él va a por ti otra vez. Tienes que estar preparada». Roberta apretó el escritorio con más fuerza. Había pasado años reconstruyendo con esmero la reputación que Alida había intentado destruir. Ahora, él estaba usando a Mariana para hacerlo, una y otra vez. Pero esta vez, ella no se rendiría sin luchar. Los pasillos del juzgado bullían con el habitual murmullo de voces y pasos apresurados mientras Patricia se dirigía a la sala. Iba en piloto automático, hojeando mecánicamente las notas del caso en sus manos, pero su mente seguía en sus aposentos, repasando su conversación con Almeida. Había pasado años perfeccionando el arte de la objetividad, controlando cuidadosamente sus emociones. Era necesario en su trabajo. Pero esto era diferente. Esta era Roberta, y eso lo cambió todo. Cuando entró en la sala del tribunal, apenas tuvo tiempo de acomodarse en su asiento antes de que el propio Almeida entrara. Su confianza era insoportable como siempre. «Todos de pie», gritó el alguacil. Patricia siempre lo había creído, claro, pero ahora, sentada en este tribunal y oyéndolo desarrollarse bajo juramento, se dio cuenta de algo que no había afrontado del todo antes.
le había fallado a Roberta. No legalmente, no de una forma que pudiera documentarse en los expedientes o ser anulada en apelación, sino emocionalmente. Cuando Roberta más la necesitó, Patricia hizo lo que consideró correcto, se mantuvo neutral, justa y objetiva. Había creído en el sistema, pero Roberta la necesitaba, no como jueza, sino como mujer, como socia. Y ahora, años después, podría ser demasiado tarde para arreglar lo que se había roto, se volvió hacia Mariana. ¿Entiendes las consecuencias legales de falsificar un testimonio? Mariana dejó caer los hombros. Sí, quiero. Patricia asintió. Entonces sugiero que procedamos con cuidado. Volvió a la sala. Este tribunal hará un receso hasta que se complete la revisión de este testimonio. Su mazo resonó con fuerza. Se puso de pie, recogiendo sus notas con deliberada precisión. Pero antes de que pudiera irse, la voz de Roberta rompió el silencio. Patricia. Patricia se quedó paralizada. Se giró lentamente. Roberta se puso de pie, con expresión indescifrable. Necesitamos hablar, dijo Roberta. Patricia tragó saliva. Lo sé. Y, por primera vez en años, no estaba segura de estar lista para esa conversación. Patricia estaba sentada en su despacho, contemplando la pila de documentos legales que tenía delante. Pero por primera vez en su carrera, las palabras se confundieron. La revelación en el tribunal la había conmocionado, no porque Mariana hubiera confesado haber mentido. En el fondo, Patricia siempre había sabido que Roberta era inocente, sino porque la obligó a afrontar una verdad que había evitado durante mucho tiempo. Había abandonado a Roberta cuando más la necesitaba. Había dejado que la neutralidad y la profesionalidad se antepusieran a la mujer que amaba. Y ahora, no sabía si Roberta la perdonaría alguna vez. Un suave golpe en la puerta la hizo enderezarse. Ya sabía quién era. Adelante. Roberta entró y cerró la puerta tras ella. No se sentó, en cambio, se apoyó en la estantería, con los brazos cruzados, irradiando tensión. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. El silencio era denso, cargado de todo lo no dicho. Lo sabías, dijo Roberta finalmente, con voz tranquila pero firme. Lo sabías, ¿verdad? Patricia exhaló. Lo sospechaba. Roberta se burló. Claro que sí. Te quedaste de brazos cruzados y observaste. Roberta la interrumpió, negando con la cabeza. Me viste luchar por mi carrera, por mi reputación. Viste a Alida arrastrar mi nombre por el barro, y no hiciste nada. Patricia se estremeció, pero no discutió, porque Roberta tenía razón. No había hecho nada. Pensé que estaba haciendo lo correcto, admitió Patricia, con la voz más suave. Pensé que si mantenía las distancias, si dejaba que el proceso se desarrollara como debía, demostraría tu inocencia. Roberta soltó una risa amarga. El proceso. El sistema. Se pasó una mano por el pelo, frustrada. Patricia, ambas sabemos que el sistema no es perfecto. Tiene fallos. Se puede manipular. Almeida lo manipuló, dijo Patricia rápidamente. Lo sé. Acortó la distancia entre ellas. Ahora lo sé, y también sé que te fallé. Roberta respiró hondo y apartó la mirada. Patricia extendió la mano y le tocó suavemente el brazo. Lo siento, dijo con palabras crudas y sinceras. Debería haber luchado por ti. Debería haber estado ahí como necesitabas que estuviera. Roberta no se apartó, pero tampoco se acercó. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Patricia dudó. Eso depende, admitió. Roberta, si algún día podrás perdonarme. Silencio. Finalmente, Roberta suspiró, cerrando los ojos brevemente antes de volver a abrirlos. No lo sé, dijo con sinceridad. Quiero saberlo, pero no sé cómo olvidar lo que pasó. Patricia asintió lentamente.
Entonces déjame demostrártelo. Roberta arqueó una ceja. ¿Cómo? Patricia apretó la mandíbula con determinación. Asegurándome de que Almeida no vuelva a salirse con la suya, un destello de esperanza, o quizás algo más, cruzó la expresión de Roberta. ¿Arriesgarías tu puesto por eso? Patricia no lo dudó. Para ti, siempre. Por primera vez esa noche, los hombros de Roberta se relajaron apenas un poco. Miró a Patricia, la miró de verdad, y, por primera vez en años, vio no solo a la jueza, no solo a la mujer sujeta a las reglas y las leyes, sino a su esposa, la mujer de la que se había enamorado. Quizás no fuera suficiente todavía, pero tal vez podría serlo. Roberta respiró hondo. De acuerdo, dijo. Vamos a acabar con él. Patricia esbozó una pequeña sonrisa decidida. Juntas. Y así, un puente comenzó a reconstruirse entre ellas, no completo, no perfecto, pero algo real, algo por lo que valía la pena luchar. El aire del juzgado se sentía más pesado de lo habitual, cargado de tensión y del peso de lo que estaba a punto de suceder. Roberta caminaba con paso firme, con la mente completamente concentrada en lo que debía hacerse. A su lado, Patricia seguía su ritmo, ya no era la jueza distante y serena, sino una mujer decidida a escribir un error. Por primera vez en años, estaban del mismo lado. Al entrar en la sala, Almeida ya estaba allí. Su habitual presunción apenas disimulaba la tensión en su expresión. Sabía que algo se avecinaba, pero no sabía que. Patricia tomó asiento en el estrado. Su voz era firme al llamar al orden a la sala. Reanudaremos los procedimientos del caso reabierto contra la señorita Ferrera. Almeida se levantó. Su confianza era evidente. Su señoría, dadas las inconsistencias en testimonios anteriores, propongo que la investigación sobre las acciones de la señorita Ferrera continúe sin demora. Antes de que Patricia pudiera responder, Roberta se puso de pie. De hecho, señoría, tengo una moción propia. Almeida se giró hacia ella. Un destello de diversión brilló en sus ojos. ¿Y qué podrías discutir? En ese momento, Roberta sonrió con sorna. Obstrucción a la justicia. Un murmullo llenó la sala. Nos vemos, dijo con una sonrisa vacilante. Patricia se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión indescifrable. Explíquense. Roberta respiró hondo antes de volverse hacia la multitud. Han salido a la luz nuevas pruebas que demuestran que mi caso original fue viciado, no por mí, sino por presiones externas de la Fiscalía. Dejó que las palabras se asentaran, observando cómo Alma apretaba la mandíbula. Patricia asintió. Adelante. Roberta se acercó al estrado. Señorita Herrero, ¿puede confirmar bajo juramento que el señor Almeida la obligó a dar falso testimonio? Mariana se enderezó, carraspeando. Sí, me dijo que si no cooperaba, mis problemas legales empeorarían mucho. De repente. La mirada de Patricia se dirigió a Almeida. Señor Almeida, ¿desea responder? Almeida se burló, negando con la cabeza. Su señoría, esto no es más que un intento desesperado de desviar la culpa. Patricia no pestañeó. Desesperado o no, merece una revisión interna. La confianza en la postura de Almeida se endureció. Por primera vez, un miedo real brilló en sus ojos. No puedes estar considerando seriamente. Sí puedo, interrumpió Patricia. Su tono era sereno, pausado e inquebrantable. Los labios de Roberta se curvaron ligeramente. Almeida ya no era intocable. Patricia se dirigió a la sala. Dado el nuevo testimonio, se desestima la moción contra la señorita Ferrera. Además, el tribunal abrirá una investigación por mala praxis de la Fiscalía. La cara de Almeida se puso roja, pero no había nada que pudiera hacer. El sistema que había manipulado durante años finalmente se estaba volviendo en su contra. Patricia golpeó el mazo. Se levanta la sesión. En cuanto terminó la sesión, la gente estalló en murmullos. Los periodistas se apresuraban a buscar su próximo titular.
pero Roberta los ignoró a todos. Se giró hacia Patricia y, por primera vez en mucho tiempo, había algo en sus ojos más que decepción. Había esperanza. Patricia exhaló lentamente. Te lo dije, murmuró. Te lo demostré. Roberta la observó un momento antes de que una pequeña sonrisa cansada se dibujara en sus labios. Sí, dijo, lo hiciste, y al salir juntos de la sala, uno al lado del otro, no parecía el final de algo. Parecía un comienzo. El aire de la tarde era fresco cuando Roberta y Patricia salieron juntas del juzgado, y las luces de la ciudad se encendieron a su alrededor. La adrenalina del día aún no se había disipado por completo, pero la tensión que las había agobiado durante tanto tiempo se sentía más ligera ahora, como si finalmente se hubiera liberado una válvula de presión. Por primera vez en años, el pasado no las amenazaba como una sombra. Ninguno de los dos habló mientras caminaban hacia el coche de Patricia. El caos de periodistas y curiosos se desvanecía tras ellos. Cuando finalmente llegaron al vehículo, Roberta se detuvo, apoyada en la puerta. Exhaló lentamente, como si aún estuviera procesando todo lo sucedido. Patricia la observó atentamente. ¿Estás bien? Roberta soltó una breve carcajada. No sé, admitió. Es surrealista, Patricia asintió. Así es. Se quedaron allí por un momento, el silencio se extendió entre ellos, no incómodo, pero sí cargado. Entonces Roberta dijo suavemente, lo dije en serio, ¿sabes? Patricia frunció el ceño ligeramente. ¿Qué querías decir? Cuando dije que no estaba seguro de poder perdonarte. A Patricia se le revolvió el estómago, pero mantuvo la expresión neutral. Lo sé. Roberta se giró para mirarla de frente. Pero también quise decir lo que dije después. Algo cambió entre nosotras. Algo frágil, algo inacabado, pero innegablemente real. Patricia se acercó con cuidado, y Roberta dejó escapar un suspiro. Ahora creo que ya no quiero aferrarme al pasado, dudó, observando el rostro de Patricia. Estuve tan enojada contigo durante tanto tiempo. Sentí que me ahogaba, y tú solo te quedaste ahí mirándome. Patricia tragó saliva con dificultad, resistiendo el impulso de tocarla. Lo sé, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Roberta negó con la cabeza. No, no creo que lo sepas. Exhaló bruscamente. Necesitaba que creyeras en mí como yo creía en ti. Y cuando no luchaste por mí, cuando te mantuviste al margen, empecé a preguntarme si tal vez no importaba tanto como creía. Las palabras la hirieron profundamente, pero Patricia no se inmutó. En cambio, dio otro paso adelante, acortando la distancia entre ellas. Importaste, dijo con fiereza. Siempre importaste. A Roberta se le cortó la respiración, pero no se apartó. Patricia extendió la mano, dudando solo un segundo antes de rozar suavemente la muñeca de Roberta con los dedos. Fue un roce suavísimo, pero provocó una chispa en ambas. Roberta no se apartó. En cambio, susurró, entonces enséñame. Patricia no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Cerró el último centímetro de espacio entre ellas, ahuecando el rostro de Roberta mientras la besaba, suave al principio, como si le pidiera permiso. Pero cuando Roberta se fundió con ella, agarrando las solapas de la chaqueta de Patricia para atraerla más, la restricción se rompió. No fue solo un beso. Fue una ruptura, una rendición, una promesa tácita de que lo que se había roto entre ellos no era irreparable. Cuando finalmente se separaron, la frente de Roberta descansó contra la de Patricia y sus respiraciones se mezclaron en el aire fresco de la noche. Patricia sonrió, la primera sonrisa real que se permitía en mucho tiempo. Ven a casa conmigo, murmuró. Roberta soltó una risita. Sus dedos aún aferraban la chaqueta de Patricia. Nunca me fui, y con eso, subieron al auto, dejando atrás el peso del pasado, listos, finalmente, para avanzar juntos. El mundo no se detuvo ante su juicio. Aún quedaban casos por resolver, los clientes necesitaban defensa y los plazos aún se cernían.
Pero algo fundamental entre Patricia y Roberta había cambiado. A la mañana siguiente de su discreta reconciliación, volvieron a la rutina habitual. Patricia preparaba el café mientras Roberta hojeaba las noticias de la mañana en su teléfono. La diferencia radicaba en la forma en que Roberta ocasionalmente levantaba la vista hacia Patricia, observándola con una ternura que no había tenido en mucho tiempo. Patricia se dio cuenta. Colocó una taza frente a Roberta antes de sentarse frente a ella. ¿Estás leyendo sobre nosotros? Roberta sonrió con suficiencia, tomando un sorbo. Claro. No todos los días mi nombre sale en los titulares. Arqueó una ceja. Aunque veo que tú también has recibido bastante atención. La jueza Patricia Bocensalos abre una investigación sobre un fiscal corrupto. Es una decisión audaz, Patricia tarareó, removiendo su café. Diría que ya era hora, Roberta la observó, dejando el teléfono a un lado. Te la jugaste todo punto. Te dije que lo haría. Roberta exhaló, frotándose la sien. Pasé tantos años enojada contigo, Patricia la miró a los ojos. Lo sé. Creí que estábamos rotos. Roberta admitió, y quizá lo fuimos, pero nunca dejé de amarte. Patricia tragó saliva para superar el nudo que tenía en la garganta. Yo tampoco paré nunca. Un silencio confortable se extendió entre ellos. Roberta se recostó, observándola un momento antes de sonreír con suficiencia. ¿Sabes? Para ser juez, eres muy buena saltándote las reglas cuando quieres. Patricia arqueó una ceja. No rompo las reglas, Roberta se rió entre dientes. Ah, claro. Lees para encontrarlos. Patricia puso los ojos en blanco, pero había diversión en su expresión. Solo hago lo justo. Punto. Ajá, bromeó Roberta. Luego su expresión se suavizó. Gracias por estar a mi lado, por estar conmigo. Patricia extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de Roberta con la suya. No volveré a cometer el mismo error. Roberta le apretó los dedos suavemente. Bien. Porque si lo haces, la próxima vez te obligaré a luchar con más fuerza por mí. Patricia sonrió con suficiencia. Acepto el reto. Se sentaron allí un rato, con las manos entrelazadas, olvidando el café. El pasado siempre sería parte de ellos. Las cicatrices no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero se habían elegido de nuevo, y eso era suficiente, por ahora y para lo que viniera después.